Fraternidad Misionera Verbum Dei. Nosotros también conocemos a Vicente Esplugues, que pertenecéis también a lo mismo. Ella es mujer misionera y polifacética, ha ejercido su misión en diversos países y culturas, pero antes me comentaba que de una manera especial ha estado en Camerún. Entre sus actividades destacan las clases de teología, realización de ejercicios espirituales, conferencias y formación humano-espiritual junto al acompañamiento personal en las distintas etapas de la vida. Ha escrito el libro titulado Entre la enfermedad y la muerte, breves proposiciones para su acompañamiento a partir de su sentido humano y cristiano. Y los que estéis interesados en el libro, pues su compañera, el que está aquí con la camisa de color rosa, ella los tiene, entonces si alguna persona está interesado en profundizar en ellos, pues que se acerque a ti y así podemos conseguir el libro. Y también cuenta con diversos artículos y escritos de espiritualidad y teología, entre los que destacan algunos de derecho canónico. Bueno, nos pusimos en contacto con ella para la programación de este curso y aceptó. Y entonces pues le damos las gracias por tu disponibilidad, por estar aquí con nosotros, por venir desde Siete Aguas. Y hoy nos viene a hablar de la sinodalidad y del método de la escucha para ayudarnos a caminar juntos. Y nada, ya te pasamos la palabra y muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias a vosotros también por llamarme y por acogerme, ¿verdad? Bueno, pues gracias a todos y cada uno. A ver, acercamos un poquito más. A ver, así. Bueno, pues un nuevo nosotros caminando juntos. Pues ya ha dicho algo de por dónde van los tiros. En principio, pues el tema de la sinodalidad es que es un poco... No me voy a poner tan encima. Es que no voy a ver nada más que un micro. Eso negro delante. Bueno, pues a ver si nos aclaramos. La pregunta que nos hacemos es esta: ¿cómo caminar juntos de una manera un poco mejor? Sobre todo cuando somos diferentes, cuando hay diferencias entre unos y otros. ¿Cómo vivir las relaciones humanas de forma que sean más profundas, más sinceras, más alegres? Y sobre todo, pues en estas situaciones en que estamos, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta que somos tremendamente relacionales y, sin embargo, de las cosas que más nos cuesta es la relación? Siempre tenemos algún que otro problemilla ahí, yo qué sé, pues bloqueos, cuestiones. O sea, es nuestra realidad, es que somos seres relacionales, necesitamos a los demás, disfrutamos cuando estamos juntos, pero también creamos cada pique de vez en cuando que también esto se nos hace difícil. Entonces, desde la sinodalidad, ver un poco cómo pues, cosas que ayudan y que nos pueden ayudar a ir caminando juntos siendo diferentes. Porque cuando nos llevamos bien, verdad que no hay problema. Entonces, cuando nos llevamos bien, caminamos juntos y hacemos millas, pero cuando no... Pero entonces un poco este sería el tema. Partimos de la sinodalidad, pero no nos quedamos solamente en la sinodalidad. Nos vamos a ir un poco más allá y nos vamos a quedar sobre todo en el aspecto de la relación. Relaciones humanas, relaciones comunitarias, relaciones eclesiales, relaciones también familiares, ¿por qué no? Entonces, pues este sería un poco el tema en el que vamos a centrarnos. Más allá de cómo se vaya a ir desarrollando en el futuro el tema de la sinodalidad, porque claro, ahora estamos un poco que decir, ahora hace un año que fue, estos días ha hecho un año, pues que fue elegido el Papa León, ha muerto el Papa Francisco, entonces ¿cómo queda eso de la sinodalidad? Bueno, eso de la sinodalidad es un camino que se pase el tiempo que se pase hasta que lo podamos ir implementando
pues de todas maneras es algo así como un decir, como, pues es una puerta que se abre y que no tiene por qué cerrarse. Entonces es un camino, y un camino que tenemos que ir aprendiendo todos, porque si hay algo que es importante de la sinodalidad es que no es sencillamente el sínodo sobre la sinodalidad, las instituciones así como más grandes, cuando hablamos de la sinodalidad estamos hablando de una manera de relacionarnos. Entonces empezaba por aquí, ¿no?, un poco el objetivo de la sinodalidad, ¿no? Cuando el Papa Francisco empezó su pontificado, ¿os acordáis que con esa exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es algo así como, la primera suele ser el discurso programático, ¿cómo va a ser mi pontificado? Pues mi pontificado va a tener un eje, y es la misión de la Iglesia. Todos estamos llamados a evangelizar, y a evangelizar con alegría, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Entonces, el objetivo fue poner a toda la Iglesia en estado de misión, caminando juntos como pueblo de Dios, a partir del Concilio Vaticano II. Entonces, el objetivo es caminar juntos, pero no por estar juntos, sino porque tenemos un objetivo común, y ese objetivo común es la evangelización. Y ese objetivo no es de algunos, no es de unas vocaciones, no es de unos que son llamados y otros que están ahí pasivos, sino que, siguiendo el Concilio Vaticano II, es el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, el Lumen Gentium, concretamente número 17, es todo el pueblo de Dios que es misionero. Y si todo el pueblo de Dios que es misionero, pues todos vosotros y yo somos misioneros, al mismo nivel, cada uno en su lugar, ¿no?, pero que el Papa, que los obispos, que tal, todos estamos llamados a evangelizar. Y consecuentemente, ¿qué pide el Papa Francisco en su exhortación programática? Pues una mayor participación e implicación de todos en la vida y la misión de la Iglesia. Entonces, nos vamos a poner todos a buscar cómo podemos vivir mejor la misión de la Iglesia, que es la evangelización. Entonces, de ahí viene, pues, la propuesta del modo sinodal. Vamos a estudiar juntos cómo puede ser eso. ¿Y cómo puede ser? Pues nos propone, pues, una manera nueva de ser Iglesia para implicarnos mejor en la vida y en la misión de la Iglesia. Y tiene dos aspectos que me parece que es importante tenerlos muy en cuenta. El primero es un estilo de relaciones. Nosotros nos vamos a centrar en el primero, porque el segundo pues, nos llevaría a otro ámbito, ¿no? Un estilo de relaciones que tienen su origen en el Evangelio y se dejan guiar por un método que son las conversaciones en el Espíritu. Lo importante no es, no es lo importante el método. Quiero decir que el método es algo así como unos raíles que ayudan a vivir de una manera más evangélica las relaciones entre nosotros. Entonces, lo primero es cómo podemos vivir unas relaciones en las comunidades que sean verdaderamente evangélicas y nos ayudemos a estar más unidos. Y el segundo aspecto es un estilo de gobierno más participativo e implicativo de todos los miembros del pueblo de Dios. ¿Os acordáis? Pues todas las diferentes convocatorias que se fueron haciendo en círculos concéntricos, ¿no? De manera que todos, de alguna manera, participemos en las decisiones. Esto va a llevar más tiempo, esto lo dejamos para
para un poco más adelante, ¿no? O sea, en las diversas realidades de los miembros del pueblo de Dios, todos, algunos, uno, alguno, todos. Yo lo pongo así porque, o sea, primero pues a nivel diocesano, después a nivel de los obispos, después a nivel de Roma, después otra vez se va a los obispos para que regrese otra vez a todos nosotros. No hemos terminado el proceso. Yo supongo, bueno, el Papa Francisco poco antes de morir dijo que en octubre de 2028, me parece, 27 o 28, 28, en octubre del 28 habría una asamblea sinodal. Ahora los que están ahí pues nos dirán qué es eso cuando ya vaya viniendo, ¿no? Pero quiero con eso pues un poco pues lo que es esa parte de un estilo de gobierno y un estilo de relaciones. No es algo totalmente nuevo, es decir, tiene unas raíces, no hay nada que sea sencillamente, o sea, no se lo ha sacado de la manga, por decir de alguna manera, porque hay quien dice pues que el Papa Francisco no decían que se sacaba, no sé si esa expresión, pero ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Entonces, la sinodalidad es una realidad desde los orígenes de la Iglesia. No es una cosa... O sea, la Iglesia primitiva era una Iglesia muy participativa. Y eso es lógico. Era una Iglesia con poca institución todavía. Era una Iglesia en donde pues se reunía, si cogéis por ejemplo las cartas de Pablo, ahí pues en la parte cuando habla de los carismas, de los ministerios, cuando habla de todo eso nos damos cuenta pues de cómo era una Iglesia muy participativa, todos ahí participaban. Después cuando ya vamos a los primeros siglos del cristianismo, tenemos cantidad de sínodos, cantidad de concilios. Ahora, el año pasado celebramos los 1700 años del concilio de Nicea, que es el primer concilio ecuménico, pero antes ya había concilios, ya había habido concilios. Lo que pasa es que no tenemos las actas de los anteriores, no tenemos pero había uno aquí en España, en Elvira, allá por Sevilla, es decir, la Iglesia, y luego cartas entre ellos, o sea, ¿todo para qué? Bueno, cuando digo cartas no es una carta así, pues mira cómo te encuentras, tal, nos saludamos, sí, también, como Pablo, ¿os acordáis? ¿No? Lo de Pablo son cartas, pero en esas cartas lo que hay ahí es ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo, por ejemplo, ahora hemos celebrado la resurrección, por la fecha de la resurrección, por tal cosa, por tal, ponerse de acuerdo. Entonces, eso es la sinodalidad, ponerse de acuerdo en cosas que pueden ser importantes. ¿Y por qué? No por la fecha de la Pascua, sino porque todos vamos a celebrar juntos la Pascua del Señor, porque esto es el acontecimiento central de nuestra fe. Y eso que nosotros tenemos es lo que hemos de dar a los demás. Y la Iglesia de los orígenes tenía muy claro, y eso es muy bonito, bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, tenía muy claro, pues, que eso que habían recibido era lo que tenían que conservar para nosotros, que esto que habían recibido no era solo para ellos, y que lo tenían que conservar íntegro y tal cual, es lo que se llama el depositum fidei, el depósito tal cual se tiene que conservar para que nosotros lo podamos recibir. Entonces, como esto tan bonito, ¿no? Y claro, y para eso tuvieron que ponerse los 4 primeros concilios, etcétera, tuvieron que ponerse de acuerdo. Entonces, ¿veis? La sinodalidad quizás la teníamos muy olvidada, pero están los orígenes, y las iglesias orientales pues la tienen todavía mucho más viva que nosotros. Esto sería un primer fundamento. Un segundo fundamento es la Iglesia como pueblo de Dios, desde la igualdad fundamental de todos en el bautismo. Ahí tenemos el Concilio Vaticano II, el capítulo primero de la Lumen Gentium, es la Iglesia como misterio,
El segundo capítulo nos dice, pero esa iglesia es pueblo de Dios. Aquí hay un giro copernicano con los que somos más mayores, pues una iglesia que se veía como piramidal, no sé si os dais cuenta de lo que estamos hablando, pues que arriba estaba el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y el pueblo, ahí en la base. El pueblo, ¿qué tenía que hacer? Obedecer y callar. ¿Y los demás qué tenían que hacer? Pues los demás, pues mandar, bueno, no dice eso, dar los sacramentos y enseñar, pero estaban los que enseñaban y los que aprendían como buenos alumnos, pues no decían nada. Bueno, pues ese giro copernicano del Concilio Vaticano II cambia, no quita la jerarquía, porque no la quitamos, sencillamente la mete dentro del pueblo, no está por encima del pueblo, que era el trípode ese, o sea, la visión esa piramidal, la jerarquía por encima y el pueblo por debajo. No, dice no, la iglesia desde el bautismo es iglesia, todos desde el bautismo somos iglesia, y por tanto todos somos iguales, y todos formamos la iglesia, y dentro de la iglesia somos diferentes. Dentro de la iglesia los hay que tienen un cargo en la jerarquía, los hay que tienen un tipo de carisma, otros tienen otro, pero todos somos llamados. Bueno, de aquí yo me enrollaría mucho, pero no me puedo enrollar. Y luego, el tercer aspecto es la presencia del Espíritu en los fieles y lo que llamamos el sensus fidei fidelium, es decir, el sentido de la fe. El sentido de la fe. ¿Qué es ese sentido de la fe? Es muy bonito. Fijaos, en Lumen Gentium 12, dice que todos los bautizados, como todo el pueblo de Dios, juntos, no separados, juntos, ya me sale el juntos por ahí, todo el pueblo de Dios, juntos, cuando estamos viviendo nuestra fe, por obra del Espíritu Santo, no nos equivocamos cuando creemos aquello y cuando vivimos aquello que sabemos y que hemos recibido como fe, ¿no? Entonces, cuando estamos todos juntos, todos tenemos ese sentido, esa finura, esa sensibilidad para reconocer aquello que es coherente con la fe, aquello que me dice la fe. No es un grupo aislado, un grupo aislado que le da por hacer teología, ni siquiera a los teólogos, es la obra del Espíritu, que el Espíritu lo recibimos en el bautismo, lo recibimos en la confirmación, lo recibimos en los sacramentos. Entonces, es obra del Espíritu que da a toda la Iglesia unida, no a un grupo, entonces y unida a sus pastores, unida al Papa y a los obispos. Bueno, esto es lo que dice el Lumen Gentium 12. Bueno, pues esos son los tres fundamentos de la sinodalidad, tal y como. Decir una palabra sobre la palabra sínodo, viene del griego, no me voy a meter mucho en eso, sin significa con, juntos, odos es camino. Entonces, literalmente, caminar juntos o caminar con. Entonces, cuando el Papa Francisco nos propone la sinodalidad con el lema caminar juntos, en realidad lo que hace es traducir a la lengua de ahora pues lo que decía el griego. Bueno, pues entonces, ¿por qué razón hablamos de una nueva manera de relacionarnos y de un nuevo nosotros? Porque ya os he dicho, la parte, diríamos, más de las estructuras de gobierno y del cómo lo vamos a dejar aparte, nos vamos a meter en esto. ¿Por qué razón hablamos de una nueva? Bueno, a nivel de gobierno sí que lo entendemos porque el gobierno de la Iglesia ha sido siempre muy piramidal, todavía continúa siéndolo bastante, pero en fin. O sea, queremos caminar hacia algo diferente, o se nos propone caminar hacia algo diferente. Hay y habrá muchas reticencias, pero ahí estamos.
A nivel personal y a nivel comunitario, de comunidades de iglesia, de comunidades, pues necesitamos convertir y reconvertir la manera de relacionarnos para que nuestros diálogos sean sinceros, de confianza entre personas diferentes. En realidad, pues nos damos cuenta de que, eso que os decía al principio, ¿no? Pues que a veces se nos hace difícil y a veces llegamos a una reunión y ya venimos con nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, nuestros puntos de vista y se hace muy difícil el poder dialogar. Entonces, supone una serie de actitudes que son evangélicas, que no es que sea una cosa que sea diferente del Evangelio, ¿no? Aquí pongo solo se llega antes, pero juntos se va más lejos. ¿Qué quiero decir? No sé si lo conocéis, es un refrán africano que viene a decir que, es verdad, cuando tú vas solo, pues llegas, pero juntos se va más lejos. Os voy a poner un pequeño ejemplo muy personal, porque lo viví estando, os he dicho que vivo en Siete Aguas, y no es la primera vez, bueno, ahora llevo desde 2020, pero antes he vivido en otras ocasiones también he estado en Siete Aguas. Y recuerdo que era hace muchos años, porque yo ya soy jovencita, entonces hace muchos años, por los años 80 he calculado, porque les digo cuánto hay, por los años 80 que todavía no había ni móviles, pero había ya unos, por eso lo digo, porque por eso he buscado, que digo, debía ser por estas fechas, había en los coches, había unos teléfonos que podían hablar desde los coches. Bueno, pues era después de Pascua, y ahí pues hay mucho verde, hay un bosquecito, algunos bosques por ahí, y un bosquecito que estaba justo detrás de las casas. De pronto yo estaba con otras dos misioneras, éramos tres, y nos vamos y vemos que hay un pequeñito fuego así, ahí en el bosque. Arrancamos a correr a la casita para apagar el fuego. Cuando yo regreso con un balde, el fuego era el doble ya de mi altura, ¿no? Yo solté el balde y como que te sientes muy impotente. Entonces el fuego iba creciendo a mucha velocidad y claro, mientras tanto ya nos fuimos, ya fueron apareciendo otras personas, como además había ejercicios espirituales en este momento en Siete Aguas, pues también todos los que hacían ejercicios espirituales se nos juntaron. Hicimos una cadena humana entre las casitas de que con los grifos llenábamos todo, cogimos todos los baldes que teníamos, hicimos una cadena humana y algunos misioneros que tenían más capacidad, más capacidad de esto, ¿no? Entonces, nos organizamos y apagamos el fuego. Yo recuerdo que, por eso me acuerdo de lo de que llegó no sé quién era, porque los bomberos no llegaron a venir. Llegó uno y estaba en la glorieta, en la entrada, y le dice, es increíble, pero lo han apagado. Es increíble, pero lo han apagado. La fuerza de la comunidad. Cuando todos a una nos proponemos algo, se puede llegar tan lejos como apagar un fuego que era grande, que se iba haciendo grande. Y siempre me he quedado con eso. Cuando todos vamos a una, cuando no hay ni uno que sea más ni el otro que sea menos, todos obedecíamos. Si yo solamente pasaba cubos de un sitio a otro porque es que no tenía más capacidad ni sabía más. Pero nadie se sentía ni superior ni inferior, ahí teníamos un objetivo común. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo de lo que se trata es de eso, de saber caminar juntos sin pensar tanto en lo mío o lo del otro, sino tenemos un objetivo común y hacia ahí caminamos. Y por eso pongo aquí, estamos llamados a ser modelo de fraternidad universal desde el Evangelio. No es algo que yo me esté... No, es algo que
que estamos llamados a que nos vean. Cuando estamos en un grupo, sea el que sea, ¿no? Ahora mismo, pues cuando estuvimos en la Pascua, que también fuimos muchos ahí en Siete Aguas, y éramos, yo qué sé, pues a lo mejor éramos 20 o 30 o 40 ahí, que estábamos en función de los demás. Y yo creo que la gente se da cuenta de que estás en función de ellos y de que ahí no hay uno que sea más o uno que sea menos. Bueno, esto no sé qué me hace. Bueno, pues por ahí, ¿no? Ahí, ahora me sale esto. No lo quito. No sé quitar. Ay, no sé por qué me paga esta cosa. Es que no se escanea. Es que ahí. No sé dónde quitarlo. Es que no sé cómo quitarlo. ¿Sí? Eso que se me ha salido aquí en medio. No sé dónde. No, lo he quitado y se ha vuelto a venir. Ya está, ya. Y ahora entras aquí y ya está. ¿Veis? Esto necesitamos de los demás. Bueno, pues ahí ponía yo pensarnos desde la comunidad. Y eso a veces no es tan fácil. Y yo ponía la conversión del yo al nosotros. Porque muchas veces pues, nos vivimos muy individualmente. Es verdad que la espiritualidad es personal. La espiritualidad, la primera dimensión es personal. Efectivamente, porque yo con Dios, yo necesito encontrar que Dios pues me va fortaleciendo por dentro, que Dios me ama, necesito la experiencia, necesito esa dimensión personal en mi espiritualidad y ese ir encontrando en mi relación con Dios mi respuesta constante en el día a día de aquello que me va pidiendo. Sin embargo, yo haría una diferencia entre personal e individual, porque la llamada de Dios sí es personal. Dios nos llama a cada uno, por eso estamos aquí. Pero no es individual. Desde el Antiguo Testamento, desde los inicios, es una llamada comunitaria. Vosotros sois un pueblo consagrado a Yahvé. No os he elegido porque seáis el más numeroso, no os he elegido para que seáis... No, os he elegido yo a vosotros. Es verdad que está Moisés, es verdad que están los profetas, es verdad que está... Pero os he elegido juntos, os he elegido a todos. Desde Adán y Eva. Adán se encuentra solo en el paraíso. Se aburre. Y los animales, sí, pero hasta cierto punto. Bueno, ahora con los animales tenemos una relación mucho mayor, pero que la que dice el Génesis ahí, ¿no? Pero no encuentra un interlocutor. Es muy bonito, ¿no? Como lo va relatando. Adán no encuentra un interlocutor en el animal. Y entonces Dios le ofrece a Eva. Es verdad que eso tiene que ver con el matrimonio, pero no solo con el matrimonio, es con la relación. Adán no puede vivir solo. Nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, desde los orígenes, y siendo diferentes, y estas diferencias, pues a veces son riqueza, o sin a veces. Entonces, esta realidad es muy importante, ¿no? Entonces, por una parte, la conversión del yo a nosotros es fundamental, porque nuestra espiritualidad, cuando hablamos también de iglesia, hablamos de pueblo de Dios, hablamos de camino, hablamos de hacer camino todos juntos, ¿no? Entonces, ¿veis? Son una serie de cosas que, si lo pensamos bien, las teníamos muy olvidadas, porque a principios del siglo pasado teníamos una espiritualidad súper individualista. Había que salvar el alma, pero no, es que tú tienes que salvar el alma de los demás.
A ver, no tengo que salvar el alma de nadie, pero es que yo no me salvo solo. Lo que os decía del fuego del poblado, si solos no lo hubiéramos apagado, ninguno solo, por bueno que fuera. Había uno que fue el que dirigió, que sabía mucho, pero necesitaba de nosotros, ¿no? Entonces, como esa realidad de pensarnos desde la comunidad. Incluso, aquí he puesto esto del Artemis II, que el día de Pascua, después hubo más otras aportaciones, pero esta yo la recuerdo porque yo la leí justo el día de Pascua, que estando desde el espacio allá arriba, mandaron una felicitación. Y nos decían algo así como que desde el espacio se veía, y hacía reflexionar mucho, se veía un universo enorme sin vida, efectivamente. Y en medio de este universo sin vida, que eran todas las galaxias y pues todo, imaginaos, yo no sé qué podían ver esta gente, porque debía ser algo impresionante para nosotros, ¿no? Pero entonces se veía la Tierra como un oasis de vida. Pero terminaba diciendo algo así como, tanto si lo celebras como si no, se refería a la Pascua, tanto si crees en Dios como si no, es una oportunidad para recordar dónde estamos, quiénes somos, que somos lo mismo y que tenemos que superar esto juntos. ¿Os suena en este contexto global que tenemos, en esa situación de vulnerabilidad global, pues toda esa, con todo el tema de las guerras y tal? O sea, tenemos que superar esto juntos. Formamos una comunidad, somos una realidad. Desde el espacio se nos ve uno, se nos ve diferente. A mí me gusta mucho esta especie de estas cosas, ¿no? Porque te da, a veces necesitamos un poco de perspectiva. Porque muchas veces nos vemos así, como sin perspectiva. Cuando sales, aquí en Castellón pues sois un lugar de mar, yo también soy de Mallorca, de un lugar de mar, y a veces dices, ay, necesito ver el horizonte, y cuando miras el horizonte y ves que a medida que avanza el horizonte siempre se te aleja, en el mar siempre se te aleja el horizonte, entonces, bueno, hasta que llegas a tierra, ¿no? Pero, o sea, cuando estás en el espacio, qué impresión el darnos cuenta de la realidad de lo que somos como humanidad unida. Y eso que somos, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? Que somos lo mismo, tanto si es un político como si es otro, o si es un barrendero, y que tenemos que superar esto juntos. La conversión del yo al nosotros nos pone el documento final del sínodo sobre la sinodalidad en el número 50, nos habla de que exige una conversión relacional. Es decir, convertirnos en la forma de relacionarnos. Debemos aprender de nuevo del Evangelio que el cuidado de las relaciones no es una estrategia o una herramienta para una mayor eficacia organizativa, ni siquiera para la evangelización, sino que es la forma en que Dios Padre se ha revelado en Jesús y en el Espíritu. Dios se nos ha revelado como Trinidad, se nos ha revelado como relación, se nos ha revelado como amor hacia nosotros, pero como el Dios amor, ¿no? Entonces, estamos llamados a una conversión relacional. Para esa conversión implica valorar la diferencia, reconocer que el otro, que el hermano, es un don de Dios, que su diferencia me enriquece. Y muchas veces en nuestras relaciones, el otro yo lo veo como una amenaza. Y yo lo digo por mí, no lo digo por vosotros, ¿no? Muchas veces miramos al otro como una amenaza, o miramos al otro como alguien que como con cortapié, o sea, que me va a quitar,
o con prejuicios. Difícilmente cuando yo miro al otro con prejuicios, sobre todo al otro, aquí hay una imagen pues de una patera, ¿no? Es decir, lo miro, pero es que estos, y luego y nos vienen aquí, bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, el otro en su diferencia me enriquece, acogerlo, valorarlo. Supone desprendernos de nuestros criterios, de nuestras convicciones, de lo que es mejor. Porque vamos con unos criterios, muchas veces con unos clichés muy hechos. Cuando yo estuve en África, en Camerún concretamente, pero cuando estaba también en otros lugares de ahí, recuerdo que la primera vez cuando llegué me dice una misionera española que llevaba mucho tiempo y yo era una recién llegada. Dice, ahora tú lo que tienes que hacer es callar, mirar y escuchar. Digo, yo que vengo, que soy la misionera. No, tú vienes y te callas. Descubrir al otro lleva su tiempo, efectivamente. O sea, a veces, el estar con otra cultura te enriquece. ¿Por qué? Porque te hace relativizar lo tuyo. Lo que tú creías que eran valores absolutos, no quito los valores absolutos así a nivel grande, ¿no? Pero los valores culturales. Pero a veces hay valores culturales que son mejores en la otra. Yo, por ejemplo, el sentido de la solidaridad, de la alegría que yo he encontrado en África, a mí me gustaría encontrarlo mucho más aquí en Europa. Entonces, ¿veis? O sea, todo eso son realidades pues que sí, supone desprenderme de mí misma. Supone una actitud desarmada y desarmante, como nos dijo León XIV y nos lo está diciendo varias veces, desarmada y desarmante. Tú te encuentras con el otro como es, no como me gustaría que fuera, sino como es. Entonces me tengo que desarmar. Desde una actitud de servicio al estilo de Jesús en el lavatorio de los pies, que no se siente menos por estar lavando los pies de sus discípulos. No le quita dignidad. La dignidad está en otro sitio. No está en el acoger al otro, no está en el ponerte a los pies del otro. Esto supone humildad. Pero valorar la diferencia supone una serie de actitudes y que no son las que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, ¿veis? Por eso es necesario una conversión. Una conversión que implica reconocer que no lo sé todo, que no lo puedo todo, que no somos iguales, no tenemos los mismos talentos ni las mismas oportunidades y nos necesitamos mutuamente. Necesito del chofer del bus, necesito del médico, necesito de la enfermera, necesito pues del barrendero, necesito del panadero, yo necesito, vosotros necesitáis, necesitamos de ese salón para poder hablar. Es decir, necesitamos los unos de los otros. Yo no lo puedo todo, yo no lo sé todo. No todos, además, tenemos las mismas oportunidades, los mismos talentos. Y entonces, reconocer que a lo mejor esa persona no ha tenido las oportunidades que yo tengo. Cuando yo estuve en África, concretamente, recuerdo, podría contar muchas anécdotas, no voy a contar, pero sí, un pequeño detalle que me hizo que son flashes así que te hacen consciente, ¿no? Una niña... estaba en un barrio, una niña como muy triste, pequeñita, como tendría como 2 o 3 años, con un vestido de terciopelo para nosotros antiguo, o sea, todo en sucio y todo manchado y tal. Y me intenté acercar a ella y no la conocía y se me escapó, o sea, se me fue. Claro, además siendo blancos a veces les damos más miedo todavía. Entonces,
Y no sé cómo fue que hice el comentario, digo, es que, claro, no la quieres forzar porque va a ser peor, porque les da miedo, entonces, si no te conocen. Entonces, no sé cómo fue que, y le dije a una chica que estaba a mi lado, que compartía con ella, y le digo, lo siento, digo, fíjate, digo, casi me da la sensación de que le he dado miedo. Y me dice, es que es de una familia de ladronzuelos. Y yo me quedé con eso. ¿Cuántas veces me ha venido después pensar en esta niña? Ahora debe ser una mujer, bueno, tendrá 20 años, quizás, una cosa así. ¿Qué habrá sido de ella? Lo digo por lo de las oportunidades. Las oportunidades que tenemos nosotros aquí en España. Y a veces nos llegan y los juzgamos. Pero es que a lo mejor no han tenido las oportunidades que hemos tenido nosotros. Pues eso, un poco, ¿no? Reconocer que nos necesitamos, que vivimos en un intercambio de dones, recibiendo, dando y agradeciendo. Y aquí he vuelto a poner, aquí he puesto más bien, somos imagen del Dios Trinitario, unidad en la diversidad, unidad, diversidad, complementariedad, siendo cada persona única e irrepetible. Dando un paso más, la conversación en el espíritu, ¿es esta que viene? Sí. La conversación en el espíritu, que es lo que diríamos más el método, pues el documento final del sínodo la presenta así. Es una herramienta. Entonces es una herramienta, lo que es una herramienta, que aún con sus limitaciones resulta fructífera para permitir la escucha y el discernimiento de lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es lo que es, no es más. Su práctica, sin embargo, dice, ha provocado alegría, asombro y gratitud, y se ha experimentado como un camino de renovación que transforma a las personas, a los grupos y a la iglesia. La palabra conversación expresa algo más que un mero diálogo. Entrelaza armoniosamente pensamiento y sentimiento y genera una visión compartida. Por eso puede decirse que en la conversación está en juego la conversión. En realidad la conversación en el espíritu tiene como objetivo crear un ambiente de confianza y de acogida, para que las personas puedan expresarse con mayor libertad y hacerse más conscientes de la presencia del Espíritu Santo en el proceso de compartir y de discernir. Es decir, es crear un ambiente de comunión, un ambiente de confianza y un ambiente de acogida. Para ello son necesarios varios elementos. Y ahí entramos, diríamos, un poquito en el método, ¿no? O más que en el método, en aquello que necesitamos poner personalmente para que esto pueda funcionar. Y nos damos cuenta que más que una cuestión de método, después hablaremos de las etapas, pero más que una cuestión de método, es una cuestión de actitudes que tenemos que ir adquiriendo en la vida. Que no quiero decir que no los tengáis, yo los tengo que adquirir y los tengo que adquirir muchas veces porque se me escapan, ¿no? Entonces, el primero es la mirada apreciativa y positiva. Muchas veces miramos las cosas, miramos la realidad desde una postura más bien o negativa, o desde prejuicios, o desde una primera visión superficial del otro. Ay, mira cómo va vestido, mira tal, mira cual, ya lo tenemos. Entonces, una mirada apreciativa reconoce lo bueno que hay en cada uno y su dignidad como hijo de Dios. O sea, yo lo miro desde el cielo, por decir de alguna manera. ¿Cómo le mira a Dios? ¿Le mira desde lo que le falta o desde lo que tiene? Entonces, ¿cómo le mira a Dios? ¿No? Entonces, la mirada apreciativa sería la mirada de Dios sobre las personas, la mirada que Dios tiene sobre ti y sobre mí, ¿no? Entonces, después, escuchar con interés, porque ella es un don único e irrepetible. Y poned ahí un drogadicto, poned ahí
uno que llega pues en una patera, poned ahí una prostituta, poned lo que queráis. Fijaos que cuando lo mira su madre, siempre tiene una mirada apreciativa. La mirada no apreciativa es una mirada externa, en donde no hay barrera. Es una mirada que pone barreras, ¿no? Escuchar con interés supone una mente abierta para ir más allá de los juicios y de los viejos hábitos de pensamiento, supone abrir nuestro corazón para empatizar con las personas. Nos supone una conversión para crear ese ambiente de confianza que hace caer la barrera de susceptibilidad y de suspicacias sin avasallar ni querer tener razón, que esto también nos pasa, al menos a mí, sino abriéndonos al otro, acogiéndolo, sin juzgarlo. Esto sea fundamental. El segundo aspecto es la escucha activa y empática. Una calidad de escucha, escuchamos lo que dice el otro, intentando entender lo que quiere expresar sin juzgar. Entonces, ahí tenemos dos aspectos. Escuchamos con los oídos lo que dice, pero también nos fijamos en los que expresa a través del lenguaje corporal, porque decimos mucho más con el cuerpo que con las palabras. Entonces, a escuchar empática y activamente, esto supone silencio, supone no estar cuando está hablando el otro, no estar pensando lo que yo le quiero decir, lo que yo quiero, ¿me entendéis? O sea, o cómo me voy a rebatir, o si estoy de acuerdo, cortarle porque yo estoy de acuerdo, pues esto sería un poco, no, escuchar hasta el final, sin interrumpir, y fijándonos, porque el otro se está diciendo a sí mismo, más allá de las palabras. Se está diciendo lo que es, y más allá de las palabras está diciendo algo mucho más, algo que va mucho más. Se está expresando a sí mismo. El otro aspecto es hablar, o sea, yo escucho, en todo diálogo hay alguien que habla y alguien que escucha. Cuando escucho una escucha activa y empática. Para cuando hablo, hablar desde el corazón. Expresar con sinceridad la propia experiencia, los sentimientos y los pensamientos sin imponer. Expresar sin imponer. Y luego también un lenguaje corporal que esté en armonía entre lo que digo y lo que digo en el corazón. Es decir, cuando yo hablo, hablar desde el corazón es decirme a mí mismo, a mí misma, de alguna manera, sin tener que contar toda mi vida ni mi historia, ¿no? Pero expresar esa coherencia interior entre lo que digo, lo que siento, lo que vivo o lo que intento vivir. También, porque muchas veces estamos lejos, pero sabemos que intentamos y que lo deseamos. Resumiendo, cuando habla tu corazón, en el mío hay dos orejas. Es decir, escucha activa sin juzgar, prestar atención al tono y sentimientos de quien habla y expresar los pensamientos y sentimientos con la mayor claridad posible. Siempre desde el corazón. Tenemos mucho, todavía llevamos mucho la ilustración, o sea, aunque ya han pasado varios siglos, pues llevamos mucho todavía el pensar y el hablar desde la cabeza, pero hemos de aprender a ser más a expresarnos más globalmente, porque no voy a quitar la cabeza porque la necesitamos, ¿no? Pero también el corazón y todo lo que somos. Eso no me voy a parar, simplemente para que sepáis después en el método de la conversación en el espíritu, se empieza con una oración, se termina con una oración, es el espíritu a quien se escucha. Yo
yo lo he hecho y realmente os prometo que vale la pena, ¿eh? Y lo he hecho con grupos diferentes. Me parece que Liliana también lo ha hecho. Bueno, pues entonces hay una oración, una primera ronda, cada persona se turna para compartir lo que ha recibido del Espíritu acerca del tema en cuestión, entonces con un tiempo fijo para cada uno, que no sea muy largo, para que todos podamos hablar. Y entonces ahí es donde se aplica lo de la escucha empática y hablar desde el corazón. Y es como un tiempo como orante, os aseguro, porque hay como un respeto tal por lo que está diciendo el otro, que realmente tú sientes que está el Espíritu ahí hablando. Después, pero eso son, a lo mejor son 3 minutos cada uno, ¿no? Un silencio para escuchar en el interior los ecos de la primera ronda, una segunda ronda en donde se comparte lo que ha surgido en el interior durante el tiempo de silencio, lo que me ha motivado, lo que me ha llevado, otro silencio y una tercera ronda en donde ya se llega a algunas decisiones o conclusiones a partir de eso y se termina dando gracias otra vez al Señor, ¿no? No me he parado porque no era el objetivo, ¿no? Beneficios de este escucha empática, de este hablar desde el corazón, de esta mirada, de ese método, diríamos, que es más que un método. Yo lo he encontrado esos 3. La calidad de la relación entre las personas, porque se profundiza la relación. Es como, o sea, el otro es un sagrario para ti, o sea, se crea una relación muy profunda. La implicación de todos en las decisiones, porque claro, una cosa es que venga alguien y te diga, mira, tienes que hacer eso, o tenemos que hacer eso, pero lo he decidido yo, lo ha decidido el grupo, pero quien lo que tiene que hacer somos todos, y otra cosa es que entre todos tomemos unas decisiones y claro, en aquello en donde yo he participado yo me siento como más implicada. Entonces hay una mayor implicación de todos en las decisiones, en las decisiones no, o sea, en el llevar a cabo aquello que se ha decidido. Y luego, algo que me parece fundamental también, mostramos ante los demás una imagen de cohesión y de unidad, que es un testimonio de la comunidad evangélica, espejo de otras relaciones humanas. Es importante, los demás se dan cuenta de que ahí hay un amor que es el amor del Espíritu, que allí hay algo que es fundamental. Claro que supone poner, y por eso decía, hay una espiritualidad individual, pero también hay una espiritualidad que claro que es individual, pero una espiritualidad que es personal, pero que no es individualista, sino que está poniendo el acento en el cómo nos comunicamos, en el cómo nos relacionamos. Y esto hoy en día es fundamental. Recuerdo a alguien que dijo en una de esas reuniones que hacíamos, alguien dice, ¡ay, si esas reuniones, si este método lo pudiéramos aplicar en la comunidad de vecinos iría genial! Y bueno, nos reímos todos porque ya sabemos lo que es una comunidad de vecinos, pues. Pero sí, efectivamente, que en ese sentido pues, es importante. Practicado con humildad, dice también del documento del sínodo, practicado con humildad, el estilo sinodal puede hacer de la Iglesia una voz profética. Esto me parece fundamental. Fijaos que aquí he buscado una imagen en donde el Papa está sentado en una mesa como uno más, ¿no? Una voz profética en el mundo de hoy. Vivimos en una época marcada por el aumento de las desigualdades, la creciente desilusión con los modelos tradicionales de gobierno, la tentación de resolver los conflictos por la fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y dice, las prácticas auténticas de sinodalidad permiten a los cristianos desarrollar una cultura capaz de profetizar críticamente frente al pensamiento dominante y ofrecer así
una contribución distintiva a la búsqueda de respuestas a muchos de los retos a los que nos enfrentamos en nuestra sociedad. Es decir, caminar juntos como profecía en medio de nuestro mundo. Y ahí me vino así como a lo que hemos vivido hace un año, que fue la elección del Papa León. Si os acordáis, porque os acordáis, y además ahora estos días nos lo han refrescado, si os acordáis, cuando la elección del Papa León nos presentaban una iglesia súper dividida por las polarizaciones y eso. Eso era lo que nos decían los medios de comunicación, y todos veíamos esa iglesia dividida. Sin embargo, en el momento en que se reunieron los cardenales en el cónclave, les bastó un día y cuatro sesiones para llegar a elegir juntos el Papa. Uno de los cónclaves más cortos de la historia reciente, el más corto de la historia reciente. Y para mí fue es que es profético. Es que realmente el que, por mucho que estemos divididos, por mucho que aparezcan cosas después, que podamos llegar a mostrar que en realidad estamos unidos para lo fundamental. Yo siento que la unión es profecía, que el caminar juntos es profecía. Pongo aquí experiencia de fraternidad, de comunión, pero yo digo, pues nuestros políticos, se habrán enterado, como, pues me gustó, no sé, me gustó por eso, ¿no? La comunidad, ahora ya pasó a nosotros, ¿no? Podemos ser testimonio y profecía. Cuando vivimos, y claro, pues poner todo lo que podamos de nuestra parte, ¿no? Y me venía eso, amaos los unos a los otros como yo os he amado. En eso conoceráis que sois discípulos míos. En el amor, en la comunitariedad, en la comunidad. Porque para amarnos los unos a los otros hemos de ser varios. Y en eso, que en la comunidad se conocerá que sois discípulos míos. El llanero solitario hoy en día tiene poco que hacer. Hoy en día necesitamos comunidades vivas que expresen proféticamente el amor, la relación, la comunión, la unión, la fraternidad. Pues tenemos mucho camino por recorrer, pero también estamos en camino. Y bueno, pues con eso, pues creo que voy a terminar, y ya si os parece, pues si queréis, abrimos un momentito de diálogo. Se ha callado, ¿eh? Se ha portado muy bien. Aprovecharnos de Pilar, ¿tienes algún comentario que hacerle? ¿Alguna pregunta o alguna cuestión? Yo no tengo la nota, pero si no... Acompañar y mirar. Sí, estoy de acuerdo. No. Acompañar y mirar, sí, y según lo que se necesite, pues ahí actuar, ¿verdad? No demasiadas cosas. Es que yo como tengo la otra, pues yo le interpreto, yo interpreto la frase que ha dicho de
se dice que mirar es ver con detenimiento. Entonces, en la conversación, en el entendimiento con las demás personas y demás, ciertamente el no mirar es lo que yo estoy interpretando a ella, es eso, el no detenernos en hacerle una radiografía a la persona que tenemos delante, etc. Y sobre todo subrayando de que el mirar, que es como yo lo interpreto, es ver con detenimiento. Ver con detenimiento. Sí. Entonces ya quitas todas las demás sombras que pueda tener la otra persona delante de sí. Es que al mirar... Yo le interpreto la frase esa que he dicho. Sí, sí. Es que al mirar es... Una cosa es ver y otra es mirar. Y el mirar con los ojos del corazón, el mirar al otro en profundidad, no es mirar solamente lo exterior. Esto es una parte, la parte exterior. Pues muchas veces vemos, y ves que lleva una blusa blanca, o una tal, o un camino. Vemos, o que tiene el pelo de esa manera, o que va mejor vestido. Esto, pero cuando tú miras al otro en profundidad, la mirada, esa mirada, ves una persona con unas realidades que pueden ser buenas o malas, pues depende de la persona, y tú ves sus carencias, aquello que necesita. No sé si me doy a entender, que la mirada puede ser muy superficial, pero también puede ser una mirada al fondo. Tú miras a la persona y al final y te das cuenta y al final descubres que más allá de las apariencias, pienso en las más negativas para que nos entendamos más, pero cuando son positivas, pues la mirada es como más fácil, ¿no? Pero cuando ves pues una persona degradada por lo que sea, ¿no? Por la droga, por la prostitución, por lo que sea, ¿no? Entonces, cuando ves tú una persona degradada y puedes descubrir en ella, podemos descubrir en ella la imagen de Dios. A lo mejor descubrimos el Cristo crucificado de hoy en esta persona. A lo mejor descubrimos en el Cristo místico, en el cuerpo místico de Cristo, descubrimos que esa persona es una parte del sufrimiento de Cristo. No sé si me doy a entender, o sea, que ahí hay algo que puede ser muy profundo, y entonces no la miras de una manera superficial, la miras con cariño, como la mira Dios, como la mira Jesús. Y así miró Jesús a los pecadores. Gracias. Yo quisiera, al hilo de lo que usted ha dicho también, pues una reflexión como en los últimos tiempos, sobre todo ahora, como el concepto de prioridad nacional, ¿no? Y qué lejos está la barbaridad esta de prioridad nacional de ver con los ojos de Dios, ¿no? Y cómo este mensaje, pues tristemente, va calando, porque es una proclama, es un eslogan que cala, y como la sociedad a veces es muy permeable a este tipo de eslóganes, ¿no? Pero yo creo que los cristianos debemos de estar vigilantes y sobre todo alzar la voz frente a estas barbaridades, ¿no? Que están tan lejos de mirar con los ojos de Dios, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo. Es que ahí entraríamos en todo el problema pues, de las manipulaciones ideológicas y políticas y demás. O sea, yo creo que nosotros como cristianos necesitamos una mirada crítica. O sea, a ver, no quito nada de lo que he dicho anteriormente, pero también tenemos que tener una mirada crítica. O sea, una cosa es cómo yo miro a las personas y otra cosa es cómo yo me abro y miro a las ideologías. Es decir, cuando alguien me viene cargado de ideología o cuando la ideología me llega y veo que me quiere convencer,
pero yo también me tengo que dar cuenta de si me quiero dejar convencer por esto o no. Y cuando digo ideologías puedo decir muchas cosas, ¿no? O sea, el mirar empáticamente no quita lo otro, no quita el ser conscientes de que yo tengo un evangelio, como tú más o menos has dicho eso, ¿no? O sea, yo tengo un evangelio y desde este evangelio yo tengo, o sea, es el espejo donde yo miro aquello que me llega. Que ahí después hay, desde el mismo evangelio, yo puedo ver cosas un poco diferentes, porque la realidad muchas veces es muy ambigua, pero más o menos es lo fundamental. O sea, que es verdad que nos hemos de salvar todos, pero o sea, me refiero ahora a la prioridad nacional, que sí, que nos hemos de proteger, porque muchas veces te presentan como visiones absolutas cosas que son relativas, en cierto sentido. Que sí, que necesitamos, que necesitamos, que nos hemos de salvar primero nosotros, no está dicho en ningún sitio. Pero claro, eso coge, porque si yo estoy en paro, si yo te necesito, si yo no tengo piso, hombre, pues primero yo. Entonces, es decir, te sientes cogido. El Evangelio no es fácil, las bienaventuranzas no son fáciles. Estoy de acuerdo contigo. Gracias. Bueno, eso me enseña una señal porque a las 8 cierran. Sí, sí. Con lo cual tendremos que ir terminando. Muchas gracias por Pues gracias. esfuerzo de venir y acompañarnos. Y bueno, recordaros lo que ha dicho antes Pili, que el mes que viene, en vez de el segundo lunes, vamos a ir el día 5 en el casino, la conferencia de José María. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Pues gracias.